también nos mueva a la fe en Cristo como el único camino al Padre, como el único que puede perdonar, que puede salvar, y que hoy tu Santo Espíritu ponga en nosotros esa seguridad de que todo el que viene a ti en fe y arrepentimiento, tú no lo deseches. Hoy te ruego por la exposición de tu palabra y te pido que me asistas en mi debilidad, que me asistas en mi torpeza, para no ser tropiezo a este bello pueblo que has reunido, y que hoy tu palabra sea enseñada fielmente según lo que tú has determinado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos en el libro de Joel e iniciamos el domingo anterior en el capítulo 2, versículo 14 y 15, un vuelco importante en el desarrollo de este libro. Vamos a leer por favor desde el 12 al 14, que fue la sección que estudiamos el domingo anterior, para especificar algunos elementos sobre esta sección. Joel capítulo 2, versículo 12 al 14. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. La Reforma hizo y sigue haciendo un gran esfuerzo por recuperar un entendimiento bíblico de Dios y su carácter, lo que se conoce como teología propia. Y aprovecho para hacer un pequeño paréntesis acá respecto al 31 de octubre. El 31 de octubre recordamos un evento importante para el avance de la fe cristiana, y es lo que sucedió en 1517 en manos de un siervo de Dios llamado Martín Lutero, que clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y recordamos con alegría este evento porque es gracias a ese importante paso que la verdad bíblica empezó a difundirse y extenderse a una gran velocidad por todos los lugares del mundo. Y en este paréntesis quiero hablar porque algunos padres me han preguntado, bueno, y respecto al 31 de octubre, el Halloween, disfrazamos, no disfrazamos, pero si disfrazamos de personajes bíblicos, ¿o qué hacemos para poder manejar la situación? Y quiero ser muy breve en esto. Hermanos, tenemos que aprender a discernir las cosas con justo juicio. Primera pregunta, ¿es pecado que una persona se disfrace? No. El tema de mañana no es si disfrazarse es pecado o no es pecado. El punto es, el creyente debe participar de las obras infructuosas de este mundo. Efesios dice que no, que debemos apartarnos de las festividades y las celebraciones que este mundo tiene por costumbre contrarias a la Escritura. Una cosa es que recordemos lo que sucedió en 1517 y otra cosa es que apelemos a los disfraces y a este tipo de prácticas para celebrar ese día. Primero, eso no es un mandato del Señor y es como una forma de querer simpatizar respecto a lo que mañana el mundo celebra para parecer menos radicales frente a esta práctica. Sobre esto no podemos legislar, no hay una regulación explícita, pero sí puedo darles un consejo basado en el principio. Mañana, y esto no es un invento, el satanismo tiene su fecha más importante del año y mañana el mundo va a estar ocupado en utilizar esta festividad para dar rienda suelta a varias prácticas pecaminosas. Y la iglesia no aporta nada a esta práctica simplemente disfrazándose de animales bonitos como si esto tuviera algún impacto en lo que está sucediendo. A lo que quiero ir es al fondo del asunto. Mañana es una festividad que apunta a la oscuridad y a las tinieblas. No participemos de esa celebración, pero seamos lo suficientemente maduros para no andar atacando o mirando con menosprecio a aquellos que encuentran en esta práctica algo lícito. A lo que voy con esto es, nosotros debemos ser cuidadosos de no participar de las cosas del mundo, pero no podemos regular cosas que no está. Una persona que se disfraza el 25 en diciembre está pecando. No, disfrazarse no es pecado en la Escritura.
Lo que es pecado es cuando participamos de actividades del mundo que naturalmente se oponen a las verdades explícitas de la Escritura. No pretendo con esto resolver el asunto, pero sí dar por sentada una posición. Si has de instruirle a tu hijo, hijo, no te disfrazo, no le digas que el disfraz es el pecado. Lo que debes enseñarle es que no queremos participar de una celebración que se enfoca en actividades totalmente contrarias a la Escritura. El principio es más claro que las regulaciones que a veces nosotros creamos. Cerrando este paréntesis gigante, porque no quería dejarlo en el aire, inicié entonces hablando de que una de las cosas que recordamos con alegría de la Reforma es su interés específico por recuperar una comprensión clara de quién es Dios, su carácter, sus cualificaciones o lo que conocemos como atributos. En teología, ya lo dije ahora, esto se conoce la teología propia, el estudio del carácter de nuestro Dios. Joel, durante 2 capítulos en su libro, se ha dedicado con contundencia a mostrar quién es el hombre. Nuestra inclinación al pecado, la dureza del corazón, la frialdad del corazón del hombre para discernir lo santo de lo pecaminoso. Ha expuesto el corazón religioso que usa los rituales para acallar la conciencia y para querer congraciarse con Dios sin tener que soltar el pecado. Ha mostrado la insensatez del corazón del hombre aún respecto a los mismos animales, pues estos gimen para que el Mesías, el Salvador, regrese, mientras los hombres siguen insensibles por el pecado. Y esto lo ha hecho Joel con un propósito: mostrar la inhabilidad humana, la corrupción radical del hombre, la imposibilidad que el hombre tiene de buscar a Dios aun cuando el juicio de Dios es manifestado. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, todos estamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la influencia del príncipe del aire que es Satanás y siguiendo los deseos de la carne. Debido a esta condición con la que nace todo el ser humano, no puede ni quiere buscar a Dios. Y Joel lo ha mostrado. La tragedia, la calamidad, el sufrimiento no es suficiente para que un corazón verdaderamente anhele buscar a Dios de forma genuina. ¿Puede la calamidad producir un pequeño deseo de buscar un poder superior para que transforme las circunstancias? Mas no buscarlo para amarlo, conocerle y seguirle, que son 2 cosas distintas. Pero luego, cuando entramos a esta sección del libro, Joel empieza a mostrarnos a Dios y empieza a hacer un contraste entre cómo es el carácter del hombre y cómo es el carácter de Dios, y cómo para Dios es posible lo que para el hombre es imposible. Joel, a partir de estas líneas que empezamos a estudiar en el versículo 12, tiene un propósito claro y dejarnos una enseñanza crucial. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nadie puede salvarse a menos que Dios intervenga. Joel nos va a mostrar que si Dios no metiera la mano, que si Dios no obrara por su misericordia, ni uno solo buscaría a Dios. Y Pablo lo enseña en Romanos capítulo 10 en adelante. No hay uno solo que pueda buscar a Dios. Y Joel lo ha mostrado. Ni la destrucción, ni el hambre cambia un corazón de piedra. Solo la intervención divina de Dios por misericordia. ¿Recuerdan entonces la pregunta con la que terminamos el capítulo 2, versículo 11? ¿Y quién podrá estar firme en el día del juicio venidero? Y el domingo pasado Joel nos dio la respuesta. Primero, aquellos que tengan un arrepentimiento sincero, que rasguen su corazón y no sus vestidos externos, es decir, aquel que busque a Dios de todo corazón, con todos sus pensamientos, con todas sus fuerzas, aquel que tenga la fe en Dios y no en sí mismo, no alguien con cambios superficiales, no alguien que modifique su conducta, lo cual pueden hacer los ateos, sino alguien que rinda verdaderamente su corazón a Dios. Pero lo segundo
que enseñó el profeta respecto a lo que necesitamos para estar firmes en el día final es que toda la confianza esté en el Dios de misericordia, que es clemente y compasivo. Porque la única posibilidad que los hombres tenemos para ser salvos es la misericordia de Dios, no nuestra capacidad para ser santos. Esta sección entonces nos sumerge ahora en las cualificaciones de Dios. Y aunque el domingo pasado hablé de la misericordia de Dios, hoy quiero ahondar más en ella, pues sería una pena pasar por esta parte del libro sin especificar varias cosas acerca de la misericordia. Lea conmigo nuevamente el versículo 13 en el capítulo 2. Rasgad vuestro corazón. Y lea por favor su Biblia y entienda que este texto hoy habla a nosotros. Rasguen su corazón, no sus vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice el profeta que tenemos que hacer esto? Porque hay un Dios que es misericordioso, hay un Dios que es clemente, hay un Dios que retrasa la manifestación de su ira porque es grande en misericordia. Por eso el título de la enseñanza de hoy es Dios de misericordia. El domingo pasado vimos qué se requiere para estar firme en el día del juicio: un corazón verdaderamente arrepentido y la fe en un Dios que es misericordioso para salvar. Y hoy vamos a hablar más aspectos de ese Dios de misericordia. Pasajes como este en Joel muestran a Dios en un balance perfecto en sus cualificaciones. Joel está mostrando que Dios es misericordioso, pero que también en él hay ira. Pablo hace algo similar en Romanos 11:22. Acompáñeme por favor, para que veamos que la Escritura hace un claro esfuerzo por mostrar que Dios no es más justicia que amor, o más amor que santidad. Dios es perfectamente amor, como es perfectamente misericordia. Es perfectamente bondad, como es perfectamente justicia, y hay un perfecto balance en todas sus cualificaciones. Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Uno de los males de nuestro tiempo, y lo hemos hablado en varias enseñanzas, es que se presenta a Dios de una forma desbalanceada, haciendo énfasis en un atributo más que en otro o cualificación. Y tenemos movimientos entonces que se centran en hablar de que Dios es amor, y Dios es amor, y es cierto, Dios es amor. Pero cuando enseñamos el amor separado de la justicia, no estamos presentando a un Dios amoroso. Estamos presentando un viejito indulgente, permisivo, alcahueta, que por un supuesto amor tolera el pecado del hombre. Pero hay otros sectores que hacen un sobreénfasis en la ira y en la justicia de Dios. Y lo hacen de una forma tal que, separándolo del amor y la bondad, presentan a un Dios tirano y cruel. Toda la iglesia de Cristo necesita entender que Dios no es más amor que justicia, ni más justicia que amor. Cuando Dios manifiesta su amor, lo hace en perfecta justicia. Y cuando Dios manifiesta su justa ira, lo hace sin abandonar su misericordia. Y esto lo podemos comprender al afirmar algo claro. Dios no solo manifiesta amor, justicia y misericordia. Él es el amor, Él es la misericordia, Él es la justicia, Él es todas estas perfecciones de manera completa y perfecta. No va a haber un momento en que Dios manifieste su ira y deje el amor en su casa, o manifieste su amor y abandone su justicia. Porque Él es parte de su esencia, está en sus elementos constitutivos, el amor, la misericordia y la justicia. Y cuando estos se manifiestan, nunca el uno se opone al otro. Cuando ama, lo hace con justicia, y cuando muestra su justicia, lo hace con amor.
Y esto nos va a ayudar a tener una idea correcta de Dios. Permita darle un ejemplo, si es posible, para ilustrar esto. Tener un mal entendimiento del carácter de Dios es lo que ocasiona que hoy personas, cuando hacen algo ilícito y sale bien, se atrevan a expresar oraciones como esta: gracias Dios por haberme ayudado a que este torcido saliera bien y yo no fuera a la cárcel. O gracias Dios porque me permitiste serle infiel a mi esposa sin que ella se diera cuenta. Esto evidencia un desconocimiento del carácter de Dios. Porque si Dios es justo y si Dios es bueno, Él no puede participar de una acción mala. Él no puede mostrar amor yendo en contra de su santidad. Así que es una mentira atribuirle a Dios su participación en algo ilícito o en algo pecaminoso. Porque el amor de Dios nunca puede ir en contra de su justicia y de su santidad. Cualquier afirmación que quiera mostrar a Dios como siendo cómplice de pecado es una completa herejía. Sí, Dios muestra su amor, pero lo hace de manera justa. Por eso Él es diferente al hombre. Porque el hombre piensa a veces de forma equivocada que está amando cuando está siendo cómplice de pecado. Es que yo no disciplino a mi hijo porque lo amo. Ese es el principio humano. El principio bíblico es: tú no amas a tu hijo porque si lo amaras lo disciplinarías. Esa es la gran diferencia entre la lógica del hombre y la lógica divina. Señor, gracias por haberme ayudado a ganar este chance. ¿A qué Dios estás hablando? Pues si el mismo Dios de la Escritura dice que estas prácticas no son agradables a Él. Pues el que no trabaje, que no coma, y el que no consigue mediante su esfuerzo la provisión para su hogar y apela a cosas distintas a los medios que Dios ha establecido, no puede pretender que es algo lícito a los ojos de Dios. Pero esto entonces nos lleva a centrarnos en la misericordia de Dios. Cuando hablamos de su misericordia, estamos hablando de la cualificación por la cual, unido a su paciencia y a su gracia, hoy seguimos respirando y esta humanidad sigue en existencia sin ser justamente destruida. Y quiero leer las palabras de A.W. Tozer acerca de la misericordia. Padre Santo, tu sabiduría estimula nuestra admiración. Tu poder nos llena de temor. Tu omnipresencia convierte todos los rincones de la tierra en suelo sagrado. Pero, ¿cómo te agradeceremos tu misericordia? Que desciende hasta lo más bajo de nuestra necesidad para darnos gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Bendecimos tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. La justicia es dar a cada uno lo que se merece. La misericordia es no tratar al hombre como lo merece. Oh Señor, haz justicia, dicen muchos. Nuestros hijos suelen usar esta frase: papá, eso no es justo. Y nosotros seguimos su ejemplo: oh Dios, esto no es justo. Y si Dios respondiera a ese interrogante: tienes toda la razón, déjame entonces darte lo que te mereces, ¿qué creen que pasaría con nosotros? Oh Dios, qué grande es tu misericordia. Así pues, cuando pecamos y hacemos lo malo y sale algo malo, no diríamos: oh Dios, ¿por qué me tratas con tanta dureza? No es justo, mi vecino hizo algo peor y no lo trataste como a mí. Deberíamos decir: oh Señor, ¿por qué has mostrado tanta misericordia? Porque debiendo y pudiendo destruirme,
teniendo el poder para acabar conmigo por mi maldad, me has dado un día más de vida y me has mostrado tu bondad. Ese es el único reclamo que podríamos hacerle a Dios. Cuando las cosas salen mal, cuando el sufrimiento nos aqueja, ¿de dónde podemos reclamarle a Dios que es falta de justicia? Por muy dura que sea nuestra circunstancia, al final solo tendremos que decir: qué grande es tu misericordia, porque por causa de ella no me das lo que merezco. La misericordia nunca comenzó a ser como si en algún momento de la existencia no hubiera estado. La misericordia existe desde la eternidad porque Dios es misericordia. Y por tanto, al ser un elemento constitutivo de su naturaleza y carácter, nunca dejará de ser misericordioso. Nunca será mayor la medida de su misericordia, porque Él es misericordia, y si Él es infinito, la misericordia es infinita. Lo infinito no puede sufrir disminución. Nada de cuanto ha ocurrido ocurrirá en el cielo, en la tierra o en el infierno que pueda cambiar las tiernas misericordias de Dios. Dice la Escritura que su misericordia permanece para siempre, como una inmensidad sobrecogedora y sin límites de piedad y compasión divinas, dice Tozer. Ya sea en el huerto del Edén o en el Getsemaní, Dios es tan misericordioso como justo. Él siempre ha tratado a la humanidad con misericordia y siempre la tratará con justicia cuando su misericordia sea despreciada. ¡Oh Dios! ¿Por qué fuiste tan justo con Adán al expulsarlo del huerto del Edén? Ay, mi querido hermano, qué error tan grande hay en tu afirmación. Pues si hacemos un análisis correcto de este hecho, diríamos: oh Dios, qué grande es tu misericordia. Pues teniendo toda la autoridad para destruir a Adán y Eva por su gran maldad, tuviste a bien perdonarles y salvarles. Así como el juicio es la justicia de Dios al confrontar la iniquidad moral, de igual manera la misericordia de Dios es su bondad al confrontar el sufrimiento y la culpa de los humanos. ¿Cómo recibimos esta misericordia? Es decir, esa muestra de compasión y clemencia para aquellos que sufrimos los embates de la miseria por el pecado cometido. La Escritura nos enseña que para recibir misericordia, primero tenemos que saber que Dios es misericordioso. Y es lo que está haciendo Joel. Ya mostró la maldad del hombre. Ahora les está diciendo: pueblo, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras acciones, a pesar de nuestra maldad, hay una esperanza que no yace en el hombre, sino en Dios. Él es misericordioso. Y no basta con creer que una vez manifestó su misericordia con Noé, con Abraham o con David, y la mostrará alguna vez en un día feliz en el futuro. No, debemos creer que la misericordia de Dios no tiene límites, es gratuita y por medio de Jesucristo nuestro Señor está disponible hoy para nosotros en la situación presente en la que estamos. Tú y yo hemos pecado. Y si tú y yo nos examinamos por la Escritura, podemos concluir que merecemos todo el peso de la justicia del Dios Santo. Pero hay un pero glorioso. Pero hay un Dios que es misericordioso y provee los elementos necesarios para salvarnos. Pues si dependiera de nosotros, no podríamos ser salvos. No podríamos. Carlos Wesley escribió lo siguiente: levántate, alma mía, levántate, sacude tus culpables temores. El sangriento sacrificio por mi bien aparece. Ante el trono comparece quien es mi seguridad y lleva mi nombre escrito en las manos. Mi Dios se ha reconciliado conmigo, su voz perdonadora escucho.
Él es mi dueño y yo soy su hijo. Ya no tengo que seguir temiendo. Con confianza, ahora me acerco y clamo, Padre, Abba, Padre, por tus misericordias. El Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Joel entonces está mirando al pueblo y no le está diciendo, qué desastre son ustedes. Ya no enseñaré más, pues es una pérdida de tiempo. Pues por más que Dios nos ha llamado a arrepentimiento, el pueblo sigue endurecido. El profeta ahora está dejando de mirar al hombre, pues si quedamos mirando al hombre, qué grande será nuestra desesperanza. Ahora el profeta comienza a mirar a Dios y dice, aquí no hay cómo cambiar esta situación. Es tal nuestro pecado que si depende de nosotros, jamás dejaremos de pecar contra el Dios Santo. Ahora el profeta mira a Dios y dice, solo tú eres la esperanza. Solo tu misericordia puede transformar la condición penosa en la que nosotros nos encontramos. Tú y yo hemos hecho suficientes cosas como para que Dios justamente se hubiera apartado de nosotros. Es más, un solo pecado sería suficiente para que Él lícita y justamente se apartara de nosotros o manifestara toda su ira. Pero Él es misericordioso. Muestra una bondad que no merecemos. Y acá hay que aclarar algo importante, por eso quise detenerme al analizar esta cualificación. Hay varios tipos de misericordia mostrados en la Biblia. Primero, hay una misericordia general de Dios. Escuche bien, una misericordia general que se extiende no solo a todos los hombres creyentes, sino también a los no creyentes. A la creación entera, dice Hechos 17:25. Su misericordia sobre todas sus obras es. ¿Quién da vida? Dios. ¿Y a quién la da? A todos, crean o no crean. ¿A quién les concede respirar? A buenos y a malos. Porque hay una misericordia general. Pero también hay una misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. A estos también Dios les da lo que necesita. Hace que el sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. La general hace bien a toda la creación. La especial de manera particular a los hombres. Pero hay una gracia y hay una misericordia que es la misericordia soberana. Esta está reservada solo para los herederos de la salvación. Y esta solo se comunica a través de Cristo como mediador. La misericordia general beneficia a los incrédulos y otorga bienes a todos en el presente. Tú puedes estar recibiendo misericordia general hoy y aún misericordia especial hoy, a pesar de la incredulidad, a pesar de la manera de vivir, pero no significa que recibirás la misericordia soberana para salvación. Y es aquí donde muchos se engañan. Yo soy hijo de Dios porque Dios sigue siendo misericordioso conmigo a pesar de mí. Y a pesar de mi maldad, a pesar de mi irresponsabilidad, a pesar de que todo lo que hago es contrario a la Escritura, Dios me sigue prosperando, Dios me sigue guardando. Esa misericordia que estás recibiendo no es distinta a la que recibe aún un delincuente. Pero cuando llegue la muerte, te darás cuenta que una cosa era esa misericordia general y otra la misericordia soberana para salvación.
La misericordia que Dios otorga a los incrédulos son temporales, es decir, se limitan solo a la vida presente. Muchas personas incrédulas en este mundo, por la misericordia de Dios, prosperarán en sus negocios. Les irá muy bien en este mundo, pero no así en el día final, cuando se encuentren con la santa ira del Dios justo. Porque para ellos no se extenderá la misericordia soberana. Aquel que no es pueblo de Dios, por tanto no gozará de esta gracia salvífica. Pero ¿en qué momento somos receptores de esa misericordia soberana? La palabra de Dios en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos en pecado. Todos nacemos siendo enemigos de Dios, separados, destituidos de su gloria, mereciendo su justicia, porque solo hay una cosa que sabemos hacer muy bien: pecar, pecar y pecar. Pero un día Dios muestra su misericordia soberana. Desde que nacemos, todos recibimos su misericordia general. Hálito de vida, experimentamos la capacidad de poder respirar y subsistir. Todos los que estamos acá hemos sido beneficiados de esa misericordia general. Aun cuando éramos enemigos de Dios, nos fuimos beneficiados por el sol, por la lluvia, por la provisión de la creación. Pero un día, mientras íbamos rumbo a nuestra destrucción, Dios quiso, por el puro afecto de su voluntad, mostrar su misericordia especial y soberana. ¿Cómo? Trayéndonos a vida. ¿Por qué? Por misericordia, no porque viera algo bueno en nosotros. Aún estando bajo su ira, estando muertos en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, dando rienda suelta a nuestros deseos, los cuales eran contrarios a la ley de Dios. ¿Qué hizo Él? Sopló vida. Cada pensamiento, cada deseo, cada palabra, cada acción eran lo suficientemente ofensivas a Dios como para eliminarnos por una sola de ellas. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Acompáñenme, por favor. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Nota usted el énfasis? Pero Dios, que vio algo bueno en Carlos. Pero Dios, que vio algo bueno en Luis, en María, en Liliana. Pero Dios, que vio algo bueno en la criatura. No, pero Dios, que es rico en misericordia. No hay ningún mérito en el hombre. Es lo que está haciendo Joel. En el hombre no hay nada. Pero hay un Dios que es misericordioso. En el hombre solo hay dureza y amor por el pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, muestra su amor. Pues aún estando nosotros muertos, nos da vida con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. No porque hubiera algo bueno en nosotros. Por gracia sois salvos, y no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú, hoy y yo tenemos certeza de salvación, no es porque hayamos hecho algo bueno que haya captado a Dios, que haya movido su corazón para decir: ay, tengo que salvarte por lo bueno que eres. ¿Cómo no salvarte si eres tan buen padre y tan buena esposa? No. Pues cuando Dios nos mira, ve que nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones son de continuo enfocados a hacer el mal. Pero por su misericordia,
a pesar de nuestras miserias, mostró compasión. Y esto por gracia, para que nadie se gloríe. En ese momento fuimos receptores de su gracia y misericordia soberana. Pero ¿saben que hay algo impresionante? Después de ser trasladados de las tinieblas a la luz, ya no somos llamados enemigos, sino hijos de Dios. Necesitábamos que ese Dios misericordioso muestre una misericordia aún mayor de la que mostró cuando éramos sus enemigos. Sí, todos los días Dios muestra sobre aquellos que han sido llamados hijos una misericordia mayor que cuando éramos enemigos. ¿Cómo es esto posible? Pensemos esto. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, violábamos la ley de Dios por ignorancia. No conocíamos sus estatutos y sus mandamientos, y eso no nos eximía de ser pecadores. Y esa ofensa era abominable a Dios. Pero, y una vez somos tomados hijos, y son iluminados nuestros ojos para poder ver la ley de Dios, y aún así volvemos a pecar, ¿no es mayor nuestra ofensa ahora que antes? Pues antes era por ignorancia o porque estábamos muertos. Y ahora que tenemos vida, ¿no es mayor nuestra ofensa? Ahora que podemos ver en la cruz a Cristo dándose para perdonarnos y aún así escupimos su rostro, ¿no es una ofensa mayor? ¿No es eso lo que Dios le dijo al pueblo de Israel al despreciar a su Hijo? ¿Qué sería de nosotros si Dios simplemente muestra su misericordia para traernos a vida y perdonar nuestros pecados pasados? Y ahora, después de ser perdonados, volvemos a pecar contra Cristo. ¿No nos haría merecedores esto de una ira aún peor? Por eso nuestro Dios es tan glorioso, porque no solo mostró su misericordia para trasladarnos de las tinieblas a la luz, sino que como promete, cada día renueva sus misericordias. Pues aunque ahora nuestra falta es mayor, su gracia es mayor. Y solo por Cristo. Antes no sabíamos lo que Cristo hizo y ahora lo sabemos y aún dolorosamente pecamos. ¿No es mayor esta ofensa? Pero por eso su gracia es mayor. Su misericordia es mayor. Si esta no se renovara cada día seríamos justamente tratados con el peso de su justicia. Pero cada día hay una nueva misericordia para nosotros. Pero Jeremías lo explica con mayor precisión que su servidor. Acompáñeme a Lamentaciones, capítulo 3, 22, para entender en palabras de Jeremías lo que estoy tratando de comunicarles. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Sabes por qué tú y yo estamos reunidos hoy acá? Por la misericordia de Dios. Porque hoy renovó su misericordia. No porque hoy nos levantamos sin pecar. No porque anoche nos acostamos teniendo un día impecable y con una santidad admirable. No, porque su misericordia se renueva cada mañana para no consumirnos por su santa justicia. ¿Por qué dice Jeremías? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Así que hoy nos despertamos y miramos al cielo y no decimos gracias, dado y reconocido, cuán santo fue el día de ayer. No. Abrimos los ojos y decimos, ay,
un día más en el que renovaste tu misericordia. Hoy puedo levantarme de la cama porque un día más renovaste tu misericordia. Porque ayer hice lo suficiente para que me destruyas con el peso de tu justicia. Pero quisiste renovar un día más tus misericordias. Todos nosotros estaríamos perdidos si Dios no fuera misericordia. La misericordia no es algo que se recibe una vez en el pasado. Es algo que tú y yo recibimos a diario. Y es por lo cual estamos aún vivos. Para que podamos ser salvos entonces, no solo necesitábamos un Dios que mostrara su misericordia una vez en el pasado, sino uno lo suficientemente compasivo y clemente para que después de lavarnos y limpiarnos, nos siga amando. Piense en este cuadro. Éramos enemigos de Dios, violábamos su ley una y otra vez. Y aún así, Dios decide ejecutar su justicia sobre su Hijo amado, para que ésta no recaiga sobre nosotros. Y nos lava, nos limpia, nos da una nueva vestidura y nos traslada a la luz admirable. Pero luego nosotros, de recibir esas vestiduras limpias, otra vez volvemos a pecar. Y no podría decir Dios, yo no estoy obligado a mostrar otra vez misericordia. Dios no está obligado a hacerlo. Y aún así vuelve y lo hace. ¿No sería suficiente para decir, ya no más? Te lavé, te limpié, te reconcilié y sigues pecando. Ahora recibe toda mi justicia. No. Vuelve y muestra más misericordia. Y sigue obrando a través de su Santo Espíritu en nosotros. Y Cristo sigue intercediendo a diario. ¿Por qué? Por misericordia. No porque haya mérito en nosotros. ¿Cuánto necesitamos entender que Dios no está obligado a mostrar misericordia para poder alabar su misericordia? Pensemos en esto. Una persona muestra misericordia sobre otro que tenía una gran deuda y un día decide perdonarle esa deuda. Pero resulta que este hombre tiene delante de él varios hombres que le deben dinero. Él por misericordia decide perdonar la deuda de uno. ¿Está obligado a perdonar la deuda de todos? No, porque entonces ya no sería misericordia, sino un deber. Pero él por misericordia decide perdonar la deuda de uno y no solo perdonarla, pagarle todas las demás deudas. ¿Podrían decir los otros deudores, eres injusto por no perdonar también la nuestra? De ninguna manera. Pues hay un contrato que dice que la obligación del deudor es pagar. Pero en este caso él quiso mostrar una misericordia libremente. Pero si este hombre vuelve a endeudarse, ¿está en la obligación de volver a perdonar su deuda? No, porque ya no sería misericordia. Lo que estamos viendo entonces con este ejemplo es que Dios un día perdonó nuestra deuda, no porque lo mereciéramos, sino por el puro afecto de su voluntad. Pero no solo perdonó nuestros pecados pasados, sino presentes y futuros y por misericordia. Pero no solo eso, cada día sigue renovando su misericordia. Cada día vuelve a mostrar más de su paciencia, más de su amor, solo
por misericordia, porque una y otra vez volvemos a alejarnos de Él, una y otra vez volvemos a ser seducidos por el pecado y la tentación, una y otra vez vemos cómo Él bendice, y aún así volvemos y nos alejamos y damos rienda suelta a cosas que son contrarias a Él. Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sabes qué significa esto? Que tú y yo hemos recibido su misericordia porque Él quiso, no porque nosotros hubiésemos hecho algo para recibir. Así pues, al ver entonces que Dios es misericordia y que su misericordia dura para siempre, que hay una misericordia general, una misericordia especial y una misericordia soberana, la cual se manifestó cuando éramos enemigos para trasladarnos a la vida, pero se sigue manifestando todos los días, pues siendo hijos aún pecamos, pero sigue mostrando su misericordia cada día. ¿Y qué diremos pues? Entonces, ¿pecaremos más para que su gracia abunde, como dice Romanos 6? ¿O pecaremos más para que muestre más misericordia? Quien practica de esta manera no ha nacido de nuevo. Porque cuando entendemos la misericordia de Dios, no la tomamos como licencia para seguir pecando, sino que por el contrario, aumenta nuestro desprecio por el pecado. Si tú estás pecando con tranquilidad y estás diciendo, bueno, puedo seguir maltratando a mi esposa, puedo seguir mintiendo, puedo seguir haciendo lo malo, porque Él es misericordioso, no has entendido la misericordia y no has creído en Jesús. Porque lo primero que sucede cuando verdaderamente crees en Cristo es que ya no quieres escupir más el rostro de aquel que murió por ti. Ya no quieres hacer más lo que su palabra prohíbe. Y cuando resbalas y lo haces, hay un profundo dolor que te mueve a Él para alejarte diligentemente de Él. La iglesia debe alabar a Dios por su misericordia. Y es lo que Joel está haciendo ahora con el pueblo. Apelemos a la misericordia, porque en nosotros no hay cómo ser librados de su justicia. ¿Con qué derecho iremos al cielo?, preguntó un escritor. ¿Acaso nuestros pecados no son suficientes para recibir todo el peso de la ira? ¿No hemos cometido suficientes pecados contra el Dios santo, santo, santo como para ser consumidos ahora mismo? ¿No son todos mis actos de bondad meros trapos de inmundicia que merecen ser repudiados por la santidad de Dios? La respuesta es sí, sí y sí. Pero su misericordia vuelve y se renueva cada mañana. Su bondad vuelve y se extiende delante nuestro. La iglesia tiene muchas razones para alabar a Dios, pues mostró misericordia para salvarnos. Pero también tenemos razones para alabarlo, no solo por la misericordia pasada, sino por las presentes y por las futuras, porque sin ellas estaríamos perdidos. Los elegidos somos llamados vasos de misericordia. Fue la misericordia la que nos vivificó cuando estábamos muertos en pecado. Fue la misericordia la que nos salvó. Fue su grande misericordia la que nos regeneró para una herencia eterna. Y el tiempo faltaría para hablar de sus misericordias, en la forma en que éstas nos conserva, nos sostiene, nos perdona y nos provee. Por eso para los elegidos Dios es el Padre de misericordia. Miqueas 7:18 dice, léalo conmigo. Vamos a terminar con estos pasajes. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué está diciendo Miqueas? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de aquellos sobre los cuales has mostrado esa misericordia soberana? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Segunda de Crónicas 39. Segunda de Crónicas 39. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a Él. ¿Has pecado? Vuélvete hoy a Dios, pues delante tuyo está el Padre de misericordia. Pero vuélvete de corazón, reconociendo tus miserias. Entiende que tú no tienes el poder para salvarte, tú no tienes el poder para cambiar nada en ti. Apela a su misericordia, porque Él sí tiene el poder para hacer posible en ti y en mí lo que para nosotros es imposible. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Déjeme terminar con unas aplicaciones. Es grave y doloroso ver cómo muchos hombres abusan de esta perfección divina. Cómo muchos, apelando a la misericordia de Dios, siguen viviendo de manera pecaminosa y siendo negligentes en el trato con el pecado. Desprecian la autoridad de Dios, pisotean sus leyes, viven en pecado. Y así todo dicen, bueno, al menos Dios es misericordioso. Sin embargo, Dios no será injusto para consigo mismo. Porque si Dios obrara de esta forma, ya no sería misericordioso, sino que sería injusto. Él muestra misericordia, pero es diabólico seguir pensando y viviendo en pecado y creer que la misericordia de Dios estará reservada para perdonarnos de nuestra maldad. Escucha esto bien. Es una mentira del diablo creer que seguirás pecando y haciendo todo lo contrario a la ley de Dios de manera deliberada y que aún así al final Dios te mostrará misericordia. Porque hacer esto atentaría contra su justicia. Es como decir, hagamos males para que venga el bien. Los que así hablan, dice Tozer, está escrito, la condenación de los cuales será justa. Tal presunción será frustrada. Deuteronomio 29, 18 y 20 muestra que Cristo es propiciador espiritual y que todos los que desprecian y rechazan la autoridad de Dios lidiarán con el furor definitivo del Dios Santo. Si hemos prestado atención a esta perfección de Dios, hoy podemos concluir algo sencillamente. ¿Por qué hoy estamos acá sin que el fuego de la ira de Dios nos haya destruido? Porque su misericordia se renovó un día más para nosotros. ¿Por qué tú y yo estamos hoy acá y no dando rienda suelta a las pasiones de este mundo? Porque su misericordia se ha renovado esta mañana. ¿Pero seguirás pecando deliberadamente? No, si hoy estás escuchando este sermón con atención, apártate de tu pecado y ven a Cristo en fe. Porque al hacerlo, Él no te despreciará. Y un día le veremos cara a cara. Llevaremos su nombre en la frente, los que merecíamos la destrucción. Disfrutaremos de la santa y perfecta comunión. Los que merecíamos los dolores del infierno, nos gozaremos en las bienaventuranzas del cielo. ¿Por qué? Porque su misericordia es
para siempre. Tú que escuchas este mensaje o esta verdad por primera vez, déjame decirte algo. No trates de acceder a Dios con esfuerzos humanos. Por favor, escúchame. Al cielo no se va porque a partir de hoy trates de ser una mejor persona de lo que eres. No te engañes. Porque nuestras mejores obras a los ojos de Dios son trapos de inmundicia. Tampoco te estoy diciendo que ahora lo que tienes que hacer es empezar a hacer cosas buenas o rituales para poder ir al cielo, como algunos enseñan. No. Al cielo solo podemos acceder por la fe, no por esfuerzos humanos. Hoy lo que te estoy diciendo es: reconoce tu imposibilidad para salvarte y apela a la misericordia de Dios. No te vayas de acá a intentar ser el esposo que no has sido, a ser el padre que no has sido. No vas a poder. Hoy la invitación es: ríndete y reconoce que tú no podrás. Que te quedó grande. Que nos quedó grande. Pero apelemos a su misericordia, porque esta se renueva. Y hoy debemos salir de acá y decir: oh Señor, otro día más. Qué gran paciencia me tienes. Qué gran misericordia me has mostrado. Cada vez que abrimos nuestros ojos deberíamos sorprendernos de que no estamos muertos. Pero ya eso hasta no lo hacemos. Nos despertamos como si fuera la obligación de Dios que abramos nuestros ojos un día más. ¿Cuánta sorpresa debería haber al sentarnos en la mesa y ver alimentos? Pues Él no está obligado de proveernos y sustentarnos, pero su misericordia vuelve y se manifiesta. Pero nos sentamos a la mesa como si fuera el resultado de nuestro trabajo y somos nosotros quienes llenamos la mesa. Es que ahora sí me siento bien porque soy el proveedor de mi casa. Ya olvidaste que es la misericordia, no tus capacidades. Es curioso el desespero de aquel que no tiene provisión. A Dios: oh Señor, dame provisión porque solo tú puedes hacerlo. Y una vez recibimos la provisión: oh Señor, gracias, porque es por mi trabajo que ahora hay comida en mi mesa. Así somos. Olvidamos que no es por obras, sino por gracia. Hoy tienes abrigo por misericordia. Hoy tenemos un hogar donde llegar por misericordia. No porque lo merezcamos. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humíllate hoy. Ya no más esfuerzos infructuosos, superficiales y temporales. Ríndete a los pies de Cristo y alaba su misericordia. Debemos ser diligentes en buscar a Dios y en hacerle frente al pecado, en vivir conforme a su ley. Claro que sí, pero no es por esto que seremos salvos, es por su misericordia. No es por la calidad de nuestras acciones que iremos al cielo, es por las suyas y es por su misericordia. ¿Debemos ser santos? Claro que sí. ¿Debemos dar todo de nosotros por no pecar? Sí. Pero eso no es lo que nos salva. Es la misericordia que hemos recibido, por la cual podemos creer en Cristo
y ser salvos. La iglesia entonces no está conformada por grandes personas dignas de ir al cielo. No, por grandes pecadores convertidos en recipientes de la infinita misericordia de Dios. Tú y yo no somos personas ejemplares. Somos la más grande evidencia de que la misericordia de Dios no se agota. Es su misericordia, no nuestras bondades. Señor, muchas gracias por traer esperanza y consuelo a todos los presentes de la grandeza de tu misericordia. Y hoy, como Joel, miramos alrededor y decimos, no hay esperanza. Cada gobernante cada vez se aleja más de ti. El hombre cada vez se aleja más de tu palabra. Pero hoy ponemos nuestra mirada no en nosotros, sino en ti. Tú eres el Dios de misericordia. Y apelamos a tu misericordia y rogamos esa misericordia se extienda sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, sobre esta nación. Que muchos en este mundo hoy sean recipientes de esa misericordia soberana para ser trasladados de las tinieblas a la luz. Y que aquellos que ya recibimos esta misericordia soberana y hoy somos hijos, nos maravillemos al ver que hoy nuestras ofensas son mayores, pero tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor. Y quisiera que terminemos entonando este cántico con pleno entendimiento y digamos a Dios, tu gracia es mayor, mientras nos preparamos para tomar la cena del Señor.